Desde niño escuché hablar de las señales del fin, pero siempre las veía como historias lejanas, profecías envueltas en misterio. Sin embargo, hoy, algo en mi espíritu cambió. Israel se convirtió en el centro de las miradas del mundo, y entendí que las palabras de Jesús no eran metáforas, eran advertencias que estaban tomando forma ante nuestros ojos. Recuerdo aquella frase: cuando veas que la higuera reverdece, sabrás que el tiempo está cerca. Durante años pensé que era solo poesía, pero la higuera, como enseñó el maestro, siempre representó a Israel. Y cuando esa nación volvió a levantarse en 1948, después de casi 2000 años de exilio, algo profético se activó en los cielos. No fue casualidad. Ningún pueblo había desaparecido tanto tiempo y regresado con su mismo idioma, su misma fe, su misma tierra. Era como si la historia entera hubiera contenido el aliento esperando ese momento. Y cuando vi las imágenes de multitudes regresando a Jerusalén, comprendí. Esa fue la señal que muchos pasaron por alto. Pero lo más inquietante no fue eso, sino lo que vino después. Guerras, rumores, naciones alzándose contra naciones. La tierra temblando más que nunca. Y una sensación global de confusión, división y vacío espiritual. Jesús lo dijo claramente. Habrá señales en el sol, en la luna, y en las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones. Y ahora lo veo, lo escucho, lo siento. No es miedo, es certeza. Porque mientras el mundo se distrae con tecnología, política y poder, la profecía se está cumpliendo en silencio. El renacer de Israel fue la primera campanada, pero el eco de esa señal todavía resuena. Y en lo profundo de mi alma sé que la cuenta regresiva ya comenzó. Nunca olvidaré aquel día. Era una tarde común, pero el cielo sobre Jerusalén no se veía como siempre. Una luz anaranjada cubría los muros antiguos, como si el tiempo se detuviera para presenciar algo. Al principio creí que era solo una ilusión, hasta que escuché lo que muchos estaban diciendo. Se está cumpliendo lo que dijo el maestro. Los noticieros hablaban de un fenómeno extraño sobre el Monte de los Olivos. Algunos lo llamaron reflejo, otros manipulación digital, pero dentro de mí algo ardía, porque Jesús dijo que habría señales en el cielo antes de su regreso, y esa luz, justo sobre el lugar donde ascendió, no podía ser coincidencia. Comencé a investigar. Los antiguos rabinos hablaban de un día en que el cielo mismo anunciaría el fin de los tiempos, y lo curioso era que ese día coincidía con una fecha profética, la luna de sangre. Desde Jerusalén, se veía perfecta, roja como el fuego, suspendida sobre el templo. Y mientras el mundo lo tomaba como un simple espectáculo astronómico, mi corazón temblaba. Recordé las palabras de Joel: el sol se oscurecerá y la luna se tornará en sangre, antes de que venga el día grande y terrible del Señor. Pero lo más impactante no fue el cielo, fue la tierra. Esa misma semana, una grieta se abrió en el valle del Jordán, extendiéndose como si la tierra misma despertara de un largo sueño. Algunos geólogos dijeron que era una falla normal, pero los ancianos de Jerusalén susurraban algo distinto. Es el valle que se abrirá cuando él ponga sus pies sobre el monte de los olivos. Y en ese instante, supe que nada era casual. Israel no solo había reverdecido, estaba latiendo. El escenario se estaba preparando, las piezas estaban en su lugar, y el eco de las profecías de Jesús empezaba a hacerse visible. Muchos se burlaron, otros sintieron miedo, pero los que conocíamos las Escrituras sabíamos que lo que se movía no era solo la tierra, era el tiempo. Y comprendí algo que cambió mi forma de ver el mundo. No estamos esperando el cumplimiento de las señales, estamos viviendo dentro de ellas. Cuando por fin lo crucificaron, aquel soldado fue elegido para acercarse con su lanza y verificar que el prisionero estuviera muerto. No lo hizo con compasión ni con odio, simplemente era su deber. Su nombre era Longino, aunque algunos lo llamaban Cayo Casio, un veterano endurecido por la guerra, que ya no temía ni a la sangre ni a los gritos. Mientras los otros se repartían las vestiduras de Nazareno, él levantó su lanza, afilada y reluciente, y la clavó en el costado de Jesús. Pero lo que ocurrió en ese instante lo dejó sin aliento. No fue solo sangre lo que salió del cuerpo del crucificado, también agua. Y mientras el líquido caía sobre su rostro, algo cambió en su interior. Sus ojos, que habían visto tantas muertes, se llenaron de una luz que no era de este mundo. Verdaderamente este era el Hijo de Dios, murmuró sin entender por qué lo decía. Esa lanza, que había servido para destruir, se convirtió en el símbolo del mayor misterio. La sangre y el agua que brotaron, señal del sacrificio y del Espíritu. Desde aquel día, Longino no volvió a dormir igual. Veía el rostro de Jesús cada vez que cerraba los ojos. La paz que creía tener se convirtió en una angustia profunda. Abandonó su puesto y vagó por Judea intentando comprender qué había ocurrido. Algunos decían que había enloquecido, otros que había sido maldito. Pero él sabía que lo perseguía no era una maldición, era una llamada. El mismo que había atravesado con su lanza lo estaba llamando desde dentro de su alma. Y aunque trató de ignorarlo, no pudo. La herida que había abierto en el cuerpo de Cristo se había abierto también en su corazón. Y en ese vacío comenzó un viaje que lo transformaría para siempre. Porque la historia de Longino no termina al pie de la cruz. En realidad, apenas estaba comenzando. Pasaron los meses, y el nombre de Longino empezó a desaparecer de los registros del ejército romano. Nadie sabía con certeza que había sido de él. Algunos decían que había huido hacia Cesarea, otros juraban haberlo visto en las colinas de Judea, viviendo como un mendigo. Pero la verdad era más profunda. El soldado que había atravesado el costado de Jesús estaba siendo atravesado ahora por algo mucho más poderoso: la culpa y la gracia. Longino no podía olvidar aquel momento.
Cada noche soñaba con los ojos de crucificado, con esa mirada que no era de reproche, sino de amor. Y fue ese amor el que lo llevó a buscar a los seguidores del hombre que había matado. Quería entender quién era realmente Jesús, y por qué, al verlo morir, había sentido que toda su vida cambiaba. Finalmente, lo encontró. No a Jesús, claro, sino a los suyos. Los discípulos, escondidos, temerosos, pero llenos de fe. Cuando Longino los vio, cayó de rodillas. Yo fui quien lo atravesó, confesó con lágrimas en los ojos. Esperaba el rechazo, el castigo, pero en lugar de eso, recibió silencio y perdón. Pedro lo miró, y le dijo algo que lo quebró por dentro. Él murió también por ti. Desde ese instante, el soldado dejó de huir. Fue bautizado, y comenzó a predicar el mismo mensaje que antes había tratado de destruir. Muchos no lo creyeron. ¿Cómo podía el asesino del Mesías hablar de salvación? Pero su testimonio era tan profundo, tan real, que los corazones más duros se quebraban al escucharlo. Longino ya no llevaba una lanza en la mano, sino una cruz en el alma, y en cada palabra que pronunciaba, se escuchaba el eco del Calvario. De su herida brotó la vida del mundo. Su conversión se extendió por las provincias. Los mismos romanos que lo conocieron como un verdugo, ahora lo veían sanar enfermos, consolar prisioneros y hablar con una paz que no podía explicarse. Longino había sido transformado, pero el precio de esa transformación aún no había terminado, porque la redención tiene un costo, y pronto descubriría que confesar a Cristo ante los hombres también lo llevaría a su propia cruz. Los años pasaron, Longino envejeció, pero su fe nunca se apagó. Vivía en el silencio de una cueva, cerca del mar, donde los peregrinos acudían a escucharlo hablar del día en que había visto morir a Dios hecho hombre. Sus palabras no eran de culpa, sino de asombro. Decía que, cuando la lanza tocó el costado de Jesús, algo más se rompió en el universo, una frontera invisible entre la vida y la eternidad. Una tarde, mientras oraba, el cielo se tornó de un tono rojizo, como si el sol se desangrara sobre el horizonte. Longino levantó los ojos y recordó las palabras que Jesús había dicho a sus discípulos. Cuando vean la higuera reverdecer, sabrán que el tiempo está cerca. No entendía del todo lo que significaba, pero algo dentro de él tembló. En una visión, vio Jerusalén destruida y reconstruida, vio al pueblo disperso regresar a su tierra, y escuchó una voz que le decía: cuando Israel vuelva a florecer, los días estarán contados. Aquella visión se convirtió en su último mensaje. No hablaba ya como un soldado, sino como un profeta. Les dijo a los que lo rodeaban: el mismo Dios que me perdonó, volverá. Pero antes, habrá señales, guerras, falsos mesías, y una nación que renacerá entre ruinas. Cuando eso suceda, sepan que el tiempo se ha cumplido. Longino murió esa noche, en paz. Dicen que su rostro brillaba con una luz tenue, como si aún viera lo que los demás no podían. Sus últimas palabras fueron: lo verán volver donde lo crucificaron. Muchos siglos después, las profecías comenzaron a cumplirse. Israel volvió a ser nación. Los desiertos florecieron. Y las palabras de Jesús: si ves esta señal en Israel, el tiempo se acabó, comenzaron a resonar en cada rincón del mundo. Yo mismo, al contemplar lo que ocurre hoy, siento un eco en el alma. No sé si el tiempo ya se terminó, pero sí sé que la historia de Longino no fue solo la de un soldado, fue la de toda la humanidad. Herimos a Dios, y Él nos respondió con amor. Y cuando vuelva, tal vez el cielo vuelva a abrirse, no para derramar sangre, sino para mostrar que el tiempo de la redención, por fin, ha llegado.